Hola, bienvenidos al podcast Normalista. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante para nuestros oyentes, porque vamos a tener una llamada con las normalistas, quienes nos van a contar experiencias de sus prácticas docentes. Y ustedes saben que cuando se van de prácticas regresan con mucho chisme, pero eso no es todo. En este capítulo vamos a analizar cómo les fue, nos van a compartir cómo enfrentan los DBAs, cómo les impacta en su ser docente, porque oigan, ser educador no es fácil y esta jornada que tuvieron incrementó la dificultad porque le dieron clases a los niños, utilizaron materiales didácticos y para entenderle a todo este rollo y a la nueva educación no voy a estar sola. También tendremos en la llamada a la doctora y psicóloga Diamile. En estos momentos vamos a conectarnos con las normalistas. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Bienvenidas a este podcast, me siento muy emocionada de platicar con ustedes hoy. Muchas gracias por invitarnos, estamos felices de compartir con ustedes nuestras experiencias. Aquí nos vamos a enterar de todo, por ahí escuché que esta vez les dieron clases a los niños, ¿cómo estuvo ese rollo? ¿Qué hicieron? Pues en la normal tenemos una clase de lenguajes y realizamos unos ambientes alfabetizadores. Perdón que te interrumpa, ¿qué son esos ambientes? Bueno, te explico. Son los ambientes en el que el niño está en contacto con diferentes tipos de textos y con actividades que lo ayudan a explorar, descubrir y conocer letras o números en torno al lenguaje. En este caso, nosotros realizamos unos calendarios y los aplicamos toda la semana en el jardín de niños. ¡Qué padre! Oigan, quiero escuchar a cada una y las experiencias que tuvieron, pero antes déjenme presentarles a la doctora Diamile, que está a punto de conectarse. Ella nos va a acompañar y analizaremos cómo les fue para entender todos estos temas de los DBA, las emociones y todo este rollo. Doctora, bienvenida. Estábamos platicando con las chicas sobre la jornada. Buenos días, es un placer poder acompañarlas. Continúen, yo las escucho. Bricia, ¿podrías contarnos tu experiencia? Claro, pues pararse frente a un grupo de niños de preescolar y explicar una actividad por primera vez es una tarea desafiante. Aunque es algo que las docentes titulares hacen diariamente, en esta jornada de observación y ayudantía tuve la oportunidad de llevar un material didáctico al jardín de niños. Como ya comentó Tania, mi material fue un calendario y durante la semana les expliqué a los niños cómo lo íbamos a trabajar. Mi experiencia siempre fue buena, porque la maestra titular siempre confió en mí. Y también me ayudaba cuando perdía el control del grupo. Wow, de verdad, eso se escucha interesante y se ve que no es algo fácil. Estuvieron en jardines diferentes, ¿no? ¿A ti cómo te fue, Tania? Yo estuve en el jardín de niños Ángela Peralta con el tercer grado grupo B, quien la maestra titular es la maestra Johaina Castillo. Con mi material pretendía trabajar los días de la semana. La verdad es que estar frente a grupo por primera vez y que vayas a aplicar una actividad es una tarea muy difícil, pues siempre nos vamos a encontrar con diversos niños, los cuales aprenden de distinta manera. Más sin embargo, con la preparación que recibimos en nuestra institución y el apoyo incondicional de la docente, sin duda es maravilloso, pues te ayuda a sentirte más segura al momento de explicar. En mi experiencia, los nervios siempre estuvieron presentes, pero el amor por enseñar me permitieron poder aplicar las actividades y a pesar de las dificultades que presentaron ciertos alumnos, quedé satisfecha con los resultados obtenidos en mi jornada de prácticas. Ahorita que las estoy escuchando me doy cuenta que no es solo dar clases y ya, sino que también influye como que toda esta parte de cómo aprenden los niños, su comportamiento, sus emociones. Sí, claro. Tenemos que tomar en cuenta todo esto para poder generar estrategias y saber abordarlo. Me gusta, se escucha muy interesante. Ya que tomaste la palabra, ¿podrías compartirnos a ti cómo te fue? Sí, con mucho gusto. Tuve la oportunidad de proporcionarle materiales alfabetizadores a la maestra titular Sara Elizabeth Cámara Espinosa en el Jardín de Niños Arcoíris, acerca de los días de la semana y los tipos de emociones. Este material fue elaborado como anteriormente fue mencionado en el curso de lenguaje y ambientes alfabetizadores. Pararse frente a un grupo de niños de preescolar y, como han mencionado mis compañeras, explicar una actividad por primera vez no es una tarea nada fácil, pero son cosas que como futuras docentes haremos día a día. Intercedí 2 veces en la clase de mi maestra titular para poder enseñarle a los niños mi material y con base a ello realizar 2 actividades.
Siempre estuve bajo la guía atenta de la maestra titular. Su experiencia y calidez me brindó confianza para que pueda desenvolverme muy bien con los niños en las actividades. Me enfrenté con una mezcla de emociones que van desde el entusiasmo hasta un ligero nerviosismo. Esta experiencia no solo ha sido una lección para los niños, sino también para mí, recordando la importancia de la educación, que no solo es enseñar conocimientos, sino también que nutra el corazón y el alma de cada niño. Por lo que me están contando, asumo como que hay muchísima diversidad en los niños, ¿no? Bueno, ustedes son las que tienen experiencia, ustedes bien lo saben. Sí, claro, influyen más factores como el contexto, las familias, lo biológico. En mi caso, mi experiencia me sirvió de mucho, donde aprendí muchas cosas nuevas, gracias a mi docente titular, la maestra Graciela. Algunas estrategias que me pudo compartir son el saber llevar la situación con cada niño, pues como sabemos cada uno es diferente. De hecho, justamente de eso hablé en mi reporte. Perdón que te interrumpa, pero eso que dices, Fer, es muy cierto. En el aprendizaje de los niños existen muchos factores de genética, salud física, desarrollo neurológico, el entorno familiar en el que se desenvuelve el niño, los factores psicológicos también, qué tanta motivación le den al niño, pero me gustaría seguir escuchándote antes de seguir opinando. Como les comentaba, en mi última visita al jardín logré observar nuevas actitudes y mejoras en los niños. Por ejemplo, tenemos el caso de Raúl, que en mi primera visita él era un niño con dificultades para poder poner atención. Lo podíamos ver que siempre se salía del salón y tenía un comportamiento grosero, donde sí le llegó a pegar a su maestra. Sin embargo, para esta última semana esto ya no era así, y como te decía, hay que saber sobrellevar las características de cada niño, pues este avance en Raúl se pudo lograr gracias a que tanto mi maestra como sus padres se comprometieron a hacer cosas como el cuidar que no se duerma tarde, darle la motivación que necesitaba y hacerle saber que lo que hacía estaba mal. Otro ejemplo que tenemos es el caso del niño Ricardo, pues durante mis primeras jornadas observé que él era un niño que se caracterizaba por ser muy participativo y tenía la facilidad de hacer amigos. Sin embargo, para las 2 últimas jornadas en las que pude asistir, todas estas características ya no estaban presentes en él, ya que observé que él al realizar actividades de cualquier tipo le causaba cierta frustración y lloraba, pues consideraba que no podía. Aquí quiero rescatar algo importante, que es el que nunca debemos de decirle a un niño que no puede. Mi maestra siempre dice, no, déjalo que él puede solo. Nosotros al querer intentar ayudarlo estamos afectándole, pues en un futuro se verá marcado por estas actitudes. Retomando lo dicho, todo esto llevó a mi docente a investigar. ¿Con quién? Con los padres. Al hablar con los papás se llegó a la conclusión de que cada cierto tiempo en el que su mamá se tiene que ir por alrededor de 2 meses y Ricardo se tiene que quedar con su papá, le afecta emocionalmente. Otro punto clave es que su papá tiene cierta idea de crianza. La solución que se le está dando a esta situación es que los padres se involucren más y apoyen a Ricardo a regular sus emociones. Muchas gracias, Fer. Las escucho y me impresiona mucho todo lo que sucede dentro de las aulas. De verdad me impacta y me causa tanta curiosidad cómo es que influyen las emociones en los niños a la hora de realizar sus actividades. ¿Cómo es que sucede esto? Doctora, ¿quiere comentar algo? Sí, fíjense que eso que dicen es muy importante a la hora de estar frente al grupo, y más si es la primera vez. No solo causan emociones en los niños, sino que también en ustedes como docentes. Hace rato mencionaba Tania que tenía nervios al aplicar su material, y eso es muy válido. Las emociones son universales, todos los humanos las sentimos. Sin embargo, al estar frente al grupo es importante saber regularlas. Hablando con términos más técnicos, la regularización de emociones es la capacidad que tenemos para manejar y responder a sus propias emociones de manera saludable y adaptiva. Lo mismo sucede con los derechos básicos de aprendizaje, los cuales están diseñados para promover un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que los estudiantes puedan relacionar con su vida diaria y que les permita construir nuevos conocimientos sobre la base de los ya adquiridos. De igual manera, también puede influir en la formación y el desarrollo profesional de los docentes, proporcionando un marco común sobre el cual basar la capacitación. Por lo que usted comenta, entiendo que estos DBA son como una guía, ¿no? Una estructura para la enseñanza, quizás.
Así es, facilita la obtención de los aprendizajes significativos en los estudiantes y que de este modo alcancen un nivel adecuado de conocimientos y habilidades. Me causa ruido esta parte, o sea, ¿cómo las educadoras saben llevarlo a la práctica? ¿Existe alguna pauta que diga cómo hacerlo? ¿O qué es lo que las maestras deberían de considerar? No hay una pauta o una regla que lo establezca como tal de manera estricta. ¿Por qué? Porque cada contexto es distinto, es decir, cada escuela, cada aula, cada alumno es distinto. Pero sí existen ciertas etapas o criterios que sirven como guía y se pueden tomar en cuenta, tanto para los derechos básicos de aprendizaje como para saber cómo enseñar a los niños, saber qué hacer. Incluso hay muchos autores y psicólogos que tienen artículos sobre la gestión emocional. ¿Y esos artículos dónde los podemos encontrar? Pregunto porque nos escuchan docentes y esto les puede servir. ¿O usted qué autor nos sugiere? Un autor que les puedo recomendar muchísimo es a Rafael Guerrero, un psicólogo que plantea 7 etapas, las cuales son un proceso para la regularización de emociones. Resumidamente les puedo mencionar que en estas etapas consiste en conocer la emoción. Los niños reconocen que tienen emociones propias y que las personas que los rodean también. Se validan esas emociones, se regularizan, que las reflexionan para tratar de dar un porqué de esas emociones y por último las explican. Ya no les diré nada más sobre este tema para que ustedes investiguen un poco más. Los temas de neuroeducación son muy interesantes y les pueden servir muchísimo. Además de Rafael Guerrero, pueden encontrar videos y artículos en internet de otros autores, los cuales los podrían buscar como educación emocional o emociones en el aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora, por esa información y por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a ustedes, futuras maestras, por acompañarnos y compartir sus experiencias. Y por supuesto, a ustedes, queridos seguidores de este podcast normalista, ¿ya escucharon dónde podemos encontrar este tipo de información? Me despido de ustedes, no sin antes dar mi reconocimiento y total admiración a aquellos docentes que después de este capítulo me queda claro lo difícil y admirable que es su profesión, así como todos los factores que influyen en su labor docente. Nos vemos en el próximo capítulo.